Ha llegado hoy el momento que muchos esperaban. Muchos decían, bueno, se ha estado hablando en este canal todo el tiempo de acerca de quién es Satanás, el pecado del hombre. Se estaba hablando de la separación que hay entre Dios y el hombre. Pero bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza hoy para el mundo, hoy para el hombre? Y por supuesto que el Señor nos ha dado la solución y hoy vamos a ver quién es esta solución. Y esta solución es el Mesías, el Cristo que iba a venir para poder resolver este problema del hombre. Vamos a estar viendo en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya nos estaba mostrando y podemos ver simbólicamente que quién era la simiente de la mujer, quién era el que iba a venir de la simiente de una mujer, quién era el que iba a venir concebido por una virgen, y quién es la serpiente. Si la Biblia nos dice en Apocalipsis que al diablo se le conoce como la serpiente, como el dragón, entonces, ¿quién era el que iba a solucionar el problema del hombre? El Cristo era el que iba a venir, el que iba a derrotar a Satanás, quien iba a herir a Satanás, quien iba a herir a esta serpiente en la cabeza. Y claro, se cumple la profecía de que Jesús, a la hora de ser crucificado, también fue herido, porque la Biblia nos lo confirma en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Entonces, ya el Señor nos estaba dando la solución para el problema del hombre, después que el hombre pecó, que el hombre comió y desobedeció a la palabra, que hubo una separación entre Dios y el hombre. Ya el Señor le dio una solución perfectamente al hombre. Ya el Señor nos estaba dando el Mesías, al Cristo que iba a venir, que iba a derrotar a Satanás, la serpiente antigua. Por eso es que el problema del hombre, que el hombre no puede resolver por sí solo, ya el Señor lo ha resuelto. El Señor ha dado la solución. Porque es que el problema en que el hombre está, el problema que el hombre no puede resolver, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. El hombre está separado de Dios, el hombre está destituido de la gloria de Dios por haber pecado, como dice Romanos 3:23. El problema tan grave en que el hombre está, ahora el hombre tiene miedo a la voz de Dios. El hombre se esconde a la voz de Dios. Cuando el Señor le habla en Génesis capítulo 3, verso 8, el Señor le habla y ellos se esconden. Por eso es que el Señor es quien sale y busca a Adán. Por eso es que podemos vincular este versículo Génesis 3:9 con Génesis 3:8, porque es que nos está hablando de lo mismo, de que el hombre estaba escuchando la voz de Dios y el hombre se esconde, porque es que ya el hombre no puede hacer nada de por sí. El hombre pecó, el hombre desobedeció a la palabra, el hombre no puede hacer nada para solucionar su problema. Por eso es que es Dios quien sale y busca a Adán. Tú puedes vivir una vida muy bonita dentro de una iglesia. Tú puedes supuestamente estar sirviendo a Dios metido dentro de una congregación. Tú puedes ser líder de alabanza, tú puedes ser pastor de una congregación de 5,000 miembros, de 3 miembros, de cuantos miembros sea. Pero si tú no has creído en Jesús como el Cristo, si tú sigues esforzándote de por ti para tú poder agradar a Dios con obras o con supuestamente una vida espiritual muy bonita o con supuestos ministerios dentro de la iglesia, te tengo que decir que estás viviendo una vida religiosa. Estás bajo tu padre el diablo, porque es que ya tú no puedes hacer nada para resolver tu problema. Es Dios quien sale y busca a Adán. Es Dios quien le da la solución al problema del hombre. Nosotros no podemos hacer nada. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien sale y busca a Adán. Es Dios quien ha dado la solución al problema espiritual que el hombre tiene. Por eso es que el Antiguo Testamento nos estaba hablando a través de todas las profecías del Mesías que iba a venir a darle la solución al problema del hombre.
Por eso es que el núcleo del Antiguo Testamento era el Mesías que iba a venir. Y sabemos que el Antiguo Testamento tiene cientos de profecías, pero vamos a ver unas cuantas solamente para poder ver que todas estas profecías nos mostraban a ese Mesías, a ese Cristo. Bueno, dice la Biblia en Génesis capítulo 22, versos del 17 al 18, que se le conocía como la simiente de Abraham. Y si vamos también a segunda de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 16, la Biblia nos los muestra también como hijo de David. Pero si vamos al centro, al Nuevo Testamento, podemos ver en Mateo capítulo 1, verso 1, que la Biblia lo confirma como el hijo de David y de Abraham. Dice la Biblia en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, también la Biblia nos dice en Isaías capítulo 7, verso 14, que él iba a salir de una virgen, que él iba a ser concebido por una virgen. Entonces, ya la Biblia nos los confirma en Mateo capítulo 1, verso del 18 al 23, que él nació de una virgen. Él fue concebido por una virgen. Si vemos en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, verso 2, que saldrá de Belén, y en el Nuevo Testamento nos confirma que este Mesías nació en Belén. Por eso es que también dice la Biblia en Zacarías capítulo 11, verso del 12 al 13, que él iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y es increíble cómo ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 27, verso 9, nos lo confirma la Biblia, que fue vendido por 30 piezas de plata. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Él iba a ser vendido por los 30 piezas de plata. Por eso es que también la Biblia dice en Isaías 53, versos del 1 al 9, que iba a ser el sufrimiento del justo y que iba a ser sepultado en sepultura de ricos. En sepultura con ricos. Entonces, ya nos muestra la Biblia en Mateo capítulo 27, versos del 57 al 61. Fue enterrado en la tumba de un rico. En Deuteronomio capítulo 21, versos del 22 al 23, que iba a morir en un madero. Y ya en el Nuevo Testamento nos muestra que este Mesías fue crucificado en un madero. Iba a morir en un madero. El Salmo capítulo 16, verso 10, nos habla de su resurrección. Y ya en Mateo capítulo 28, verso del 1 al 10, nos confirma la resurrección de este Mesías, de este Cristo. Por eso es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento completo nos habla de este Mesías, de este Cristo. El Antiguo Testamento ya nos estaba mostrando a través de las profecías ese Mesías que iba a venir, y ya en el Nuevo Testamento ya se ha cumplido que ese Mesías vino, y ese Mesías es Jesús, quien viene por segunda vez. Por eso es que toda la Biblia se nos ha dado para que creamos que Jesús es el Cristo. Como dice Juan capítulo 20, verso 30-31. Toda la Biblia se nos ha dado para que creamos que Jesús es el Cristo. Y ese Cristo, ese Mesías, ha dejado su promesa de su segunda venida. Como lo confirmamos en Mateo capítulo 26, verso 64, en Lucas 21, verso 27, en Juan capítulo 14, verso del 1 al 3, y en muchos pasajes más de la palabra. Vemos la promesa de su venida, porque viene por segunda vez. Por eso es que muchos dicen, pero bueno, Mesías significa una cosa y Cristo significa otra. No, realmente es una sola cosa lo que fue escrito en esta palabra en diferentes idiomas. Mesías es una palabra escrita en hebreo y Cristo ya es una palabra escrita en griego.
pero significa una sola cosa. En nuestro español significa ungido. Es un oficio, no es una palabra cualquiera, no es un apellido, no es un renombre, no. Es el oficio de este Mesías que iba a venir, y este Mesías es Jesús. Jesús, el Cristo, este es su oficio. Él es el ungido que ha resuelto el problema tan grave del hombre. Como ungido, como rey. ¿Por qué ungido como rey? Porque bueno, como rey iba a liberar al hombre de Satanás. Ungido como sacerdote, porque como sacerdote iba a limpiar el pecado, iba a hacer la expiación, como el Cordero perfecto, iba a limpiar el pecado del hombre. Y bueno, como profeta, ungido como el profeta, para poder conectar al hombre con Dios, porque es que el hombre está separado de Dios. Podemos ver que Él es el verdadero rey. Él es el ungido como rey, como nos lo confirma la Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También Hebreo capítulo 2, verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él te libera, porque es que ya Él venció a Satanás. Él, como el verdadero rey, ha derrotado a Satanás. Bueno, el verdadero sacerdote, porque en Marcos capítulo 10, verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarte del pecado. Él vino a limpiarte de ese pecado original en que tú estás, en tu condición espiritual. Como Romanos capítulo 8, verso 2 nos dice también, nos sigue confirmando que Él es el verdadero sacerdote. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a ver, por última, que Él es el verdadero profeta, ungido como el verdadero profeta, para poder conectar al hombre con Dios, como dice Juan 14, 6, mas yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Hebreo capítulo 10, versos de 19 a 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ya el problema del hombre está resuelto. Ya el hombre no está esclavo, el hombre que ha creído en Jesús como el Cristo, ya no está esclavo a Satanás, ya no está en pecado, ya no está separado de Dios. Porque cuando tú crees que Jesús es el Cristo, tú estás creyendo que ya Él, como el rey, te ha liberado de Satanás. Como el sacerdote te ha limpiado de tu pecado, y como profeta te conecta con Dios. ¿Qué más te tiene separado de Dios? Nada más te tiene separado de Dios. La droga no te tiene separado de Dios, porque Adán no fumó droga para separarse de Dios. Adán no bebió para separarse de Dios. Adán y Eva no se prostituyeron para estar separados de Dios. No, lo único que los separó de Dios fue desobedecer la palabra. Y la palabra que se nos ha dado es que creamos que Jesús es el Cristo. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, creemos que Él es el ungido como rey, sacerdote y profeta que ha resuelto nuestro problema. Entonces ya el problema que supuestamente vemos que es un problema, no es un problema, porque es que el Señor ya lo ha resuelto en la cruz. Por eso es que Él ha solucionado el problema fundamental del hombre. Y como por causa de este problema fundamental del hombre, al hombre le vienen todas las demás cosas, todos los demás problemas, ya Él también lo ha resuelto. Con la cruz, con la muerte y la resurrección, Él ha resuelto el problema del hombre.